Ahí Sí, va. está. Bien, y esto, bueno, esto que te vea diciendo, entre derecho como sujeto, ¿no? Que Mm. finaliza de esa manera, y la idea de práctica de juego, ahí me quedó como un bache en el medio. ¿Por qué negás la idea o qué es lo que está negando del No, derecho? en realidad lo que yo hago es, lo que digo es que me sumo más a la idea de derecho como sujeto y después incluyo que creo que ustedes lo habían planteado también en el libro, lo de sujeto jugado, ¿no? Como que ahí Ricardo en su momento hablaba del sujeto practicado. Sí. Esa idea de sujeto jugado. Entonces, si hablo el derecho está, digamos, va a estar a priori, ya sea por una cuestión divina, natural, el derecho, digamos, no lo podemos negar, eso quiero decir. Pero está, digamos, como antes, no como después, no es el juego como derecho, sino que creo que es al revés, que es el derecho, ¿sí? El derecho al juego en tanto sujeto jugado, entonces el sujeto que está jugando. Bueno, y en esa idea de sujeto, sigo, ¿no? En ese Sí, sí, camino, en esa sí. idea de sujeto jugado, bueno, salto cuando quiero hablar de la enseñanza, hablo en ese sujeto jugado del juego en tanto práctica corporal, que es enseñable, que es un saber de la cultura, hago como ese Bueno, bien, pero no es recorrido. que niegues No, o no, que te pares en contra de una idea de derecho. no, no, O sea, te no, pares en pero contra sí, de la idea de sustancia de que el niño claro, ya tiene por derecho el hecho de jugar y no es que es el concedido. sujeto, claro. Es concedido como derecho en tanto. Porque no lo podemos, actualmente, hoy, no podemos negarlo, salvo que cambiemos la palabra derecho, pero, ¿no? Que en No, su no, momento no, está digo, bien. bueno, y si la cambiamos, ¿qué le ponemos? ¿No? Y pensaba la idea de potencia, pero sería algo, no sé, imposible de Sí, no, moverse no, a estoy distinto, pensando ¿no? como capaz de nuestro lado, sí, en el Claro, sentido de que uno no es otra vez, portador de. esperá que eh, vos en realidad lo que estás diciendo es también que no sé, pero ¿cuál sería nuestra relación entonces en términos del derecho? Admitir que existe, pero en tanto nosotros estemos entendiendo la práctica del juego no justamente como es decir, hasta tanto no la entendamos como una práctica a ser enseñada, el derecho podemos decir que no nos sirve, ¿no? Desde- No, ¿por qué decir eso? Sí, sí. O no sé, digo, no porque no, entendí. si no, digo, si no entendemos que el juego se enseña, ¿sí? Y que no es una práctica determinada biológicamente, sino que justamente te construye, hasta no interpretar esto, podemos decir que no es posible que el niño tampoco eh, asegure su posibilidad de jugar. Claro, estás haciendo el camino al revés, Claro, entiendo. sí. Digo, Sí, es como decía yo, digamos, el derecho al juego está, podemos decir, teñido con una lógica eh, natural y biológicamente determinada que te deja en un lugar podemos decir, sin retorno. Por eso Julia hace como claro, esta inversión. porque si Derecho me a este quedo juego solamente en no, esa mirada no habría nada que enseñar. claro. Digo, derecho a este juego no a otro, el que justamente estamos contraproponiendo. Claro. Pero a ver, te tensiono un par, o no te tensiono, o doy un paso más a este argumento. Sigo comiendo, ¿eh? Sí, 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 sí. pará, loco. Jorge, No te atores genial. con el cereal. El otro día se atoró Bueno, con un sería. cereal. No, no, después le mando la foto. Tengo como una copa de vino así, después con cereal. Es decir, que uno no solamente, o sea, entendiendo esto de derecho como sujeto, ¿no? Y la idea de práctica, uno como, digo, dentro del campo de la educación, no solamente enseñaría la práctica del juego o el acceso a esa práctica de juego, sino también te estoy enseñando que la idea de derecho al juego, es decir, que no sos portador en tanto que yo te lo enseño, o Claro, es otorgado. No, te estoy claro, constituyendo como sujeto. claro. Pero por eso, en tanto que uno te ofrece a vos, o uno te da, o uno te otorga el estatus de derecho. Es decir,
Si Pero, yo entiendo que lo que me forma a mí como derecho, que yo pueda entender que soy portador de derecho, no es natural, sino es en tanto que es dado por el discurso, por, bueno, ¿quién te lo da? ¿Quién te lo ofrece? claro, a eso voy yo, porque si bien no lo puedo negar, pero también o sea, la mirada lo problematizo desde ahí, porque digo, ¿por qué hay un otro que me tiene que dar un derecho a mí? ¿Quién sos vos para darme un derecho a mí? ¿Se entiende? Digo, por eso ¿Y pero qué tampoco pasa? actualmente lo podemos negar. Porque aparte, si nos vamos mucho más allá, obviamente hay cuestiones de los niños, niñas y adolescentes en la cual están vulnerados un montón de cuestiones. Pero no me quiero meter en esa problemática. Digo, porque hay cuestiones que ahí sí, y ahí uso esta palabra que tanto estamos discutiendo, es necesario que esté. ¿No? Ahora, en el juego no es necesario, como palabra de necesidad, que también es un concepto bastante que sigue esta misma línea que yo planteo del derecho, digo, digamos que todos sabemos que tiene que ser enseñado por alguien, ¿no? Que tiene que haber un otro que te pueda enseñar eso que en este caso el juego, pero no por una cuestión natural, ni vitalista, ni necesaria, ¿no? Sino porque es una práctica cultural, en tanto corporal, de nuestro ámbito de la educación física, ¿no? Estamos hablando. Claro. Sí, Ahí pero tal vez estaría bueno reforzar esto de, siguiendo la lógica de cómo se ha constituido el derecho, que siempre estuvo más ligada a dos cuestiones, a ver si podemos entre todos afianzarlo. Digo, Julieta ahí mostró, estoy pensando en voz alta, no la tengo clara porque todavía no terminé de leer la tesis de Julieta. Bien lento, dale. Perdón. Por un lado, la constitución del derecho ligada a lo natural, a lo propio del sujeto humano, o sea, biológicamente fundamentado. ¿Sí? Bueno, tenés derecho porque sos hombre, sos mujer, sos... ¿tá? humano, Y sí. por otro lado, un derecho más ligado a una cuestión social, económica, ¿sí? Y política. Vos tenés derecho en cuanto tenés palabra, ¿sí? Tenés voz, y tenés voz porque tenés tierras, porque tenés cierta condición social, política, que te habilita a... Esto, si uno lo piensa también, en algunos países votaban solo aquellos que tenían cierto estatus, ya sea por educación, y en este país mismo se ha debatido acerca del voto calificado. Uh-huh. ¿Sí? O sea, que no es más que lo mismo, digamos, tenés ciertos derechos, ya sea por una cuestión o por otra, como esa clasificación de los sujetos, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuánto tenés? Siempre es una medida en cuanto a otras cosas y no cuando te corres de lo natural, digamos, y lo biológico, por ser persona, ser individuo, bueno, en otro lado tengo que poner la clasificación. Julieta intenta como separarse de esas dos, ¿no? Y plantear la cuestión del derecho, y en este caso del derecho al juego, desde otro lado, desde la construcción de subjetividad, ¿no? Y de que ser sujeto no es ni por tener huesos, músculos, articulaciones, corazón, vasos y sistema, ni tampoco por el lugar que ocupa ese sujeto en la sociedad, sino por la constitución de subjetividad a partir del otro que te signifique, te constituya, el otro como cultura, digo, ¿no? No como otra persona quien me da o me quita ese derecho. ¿Voy bien, Juli? Sí, perfecto. No, menos mal, porque si no entendía. No. Igual quiero Y mencionar... ahora esto llevado al juego, ¿no? Esa es la primera parte. Ahora A ver, quiere hablar el negro. sí. No, pero sigo tensionando algunas frases a ver si lo pensaste o cómo yo lo estoy pensando. Está bien, vos en la tesis visualizáis, está bárbaro, esto de todo lo que dijo Cuca, en resumen, de lo no natural, no por lo humano, no por un estatus, no por eso, ¿no? Sino que es un otorgamiento. Ahora, cuando vos planteás, que es algo que quizás nos preocupa a nosotros, esto de
¿por qué me lo tenés que dar? No sé de dónde, por qué el derecho me lo tenés que dar, ¿no? Cuando hiciste esa pregunta, no sé si lo estás planteando como un pensamiento ético, como una problematización ética, o como una negación, o pararte en contra de que quién sos vos para dármelo. Digo, porque nosotros sí lo pensamos quizás del lado de la vulneración, que vos dijiste, bueno, no me quiero meter, nosotros siempre estamos continuamente pensando desde ahí. Es decir, si yo lo pienso, tipo siglo XVII, así, esa idea de individualidad, tengo derecho a la privacidad, tengo derecho a la propiedad, esta idea de que la sociedad está formada por individuos, sí suena esta idea de quién sos vos para darme el derecho. Pero si actualmente uno piensa que el derecho es parte, en tanto que el Estado no es que se para en contra de mi derecho, sino que mi derecho es en tanto soy parte de ese Estado, que es un asunto de la República, un asunto público, ¿no? Es cosa de lo público el derecho, no es individual, sino es de todo. Entonces sí puedo pensar que el derecho me lo tenés que dar. Es decir, para pertenecer como asunto público, como asunto de la República, sí es algo que vos me tenés que dar a mí. Digo, el adulto, los responsables de las instituciones, para poder ser parte de esa comunidad. Ese sistema. ¿Se entiende de dónde la pregunta? Es decir, una cosa de quién sos vos para dármelo, lo pienso individual. Y ahora sí exijo al Estado que me lo tiene que dar para poder pertenecer. A ese sistema. Sí. Obviamente ahí está más vinculado a las cuestiones políticas que decía Cuca recién. Sí, quizás fue una cuestión más ética. Claro, por eso, no sé si la pregunta tuya pasó por una problematización ética, la pregunta ¿quién sos vos para dármelo? Sí. O si vos lo pensaste en función de negárselo, ¿quién sos vos para darme derecho? O sea, bueno, ¿sos parte de la comunidad o no sos parte? Claro. En ese sentido. ¿Somos nosotros o lo pienso en forma individual? Sí. Porque en realidad esto lo que dice Jorge es revertir toda la suerte de análisis que vos hiciste con los griegos y demás. Sería revertir y decir, lo que tenemos que hacer es ampliar la base frente al cual todos podemos exigir nuestro derecho, que estamos todos no están a ninguno. Justamente, digo, ¿no? Esto capaz, justamente la idea de derecho cambió mucho desde la época post-militar actualmente. Post-militar, la idea de derecho era que el Estado no se meta conmigo, porque teníamos un Estado represor. Entonces, era libertad, el derecho a la libertad era en tanto que el Estado no me reprima, o no sea opresor. Pero la mirada actual, la idea de derecho, es el Estado no como represor, sino como garante. Es decir, el Estado ahora es, yo voy a tener libertad en tanto que el Estado se ocupe de mí, no que no se ocupe. ¿Se entiende el cambio de cosmovisión que hubo con el término desde los 80 para acá? ¿Vos te estás refiriendo al nuevo código? Porque el nuevo código condensó esto. No, pero no es solamente de la Argentina, creo que, bueno, la Argentina lo hemos vivido, pero creo que hubo un cambio mundial en cuanto al sentido de derecho, digo, ¿no? En cuanto al sentido de esta relación de derechos y libertades, o esa... La libertad es en tanto que el Estado te lo garantice, no es una libertad individual. Es decir. Jorge, pero en Argentina se condensó en el nuevo Código Civil. Sí, se condensó todos estos cambios. Hacía mucho que no se reformaba el Código Civil. No, pero hay partes que son... Pero no es civil, porque caer en lo civil es individual también. Es decir, es civil y colectivo a la vez, negra. Bueno, no sé qué entender por civil. Pero no, lo que dice el código los derechos individuales era entendido como derechos civiles. ¿Sí? La idea conceptual, del concepto actual de derecho es en tanto con lo colectivo. Es decir, sin perder la categoría de individuo, de civil, la idea de derecho ahora es en tanto que el Estado sea garante de. Es decir, todo podamos. Pero cuando vos decís ahora, si el código está, vos decís ahora, ¿quién marca ese ahora? ¿Los que piensan sobre esto? No se condensó ningún... No voy por el escrito, No voy por lo que... decime el artículo que diga eso. No digo, pues, digo como visión.
en cómo entender el derecho. No digo en qué ley, en qué código está. Digo, la cosmovisión. Además, lo que está escrito muchas veces merece como distintas interpretaciones, distintos sentidos, por eso es tan complejo. Digo, por más que el código, de hecho hay muchísimas leyes y partes del código, grandes partes que corresponden al periodo previo, que son de la época de la dictadura. En una charla que hemos tenido con Juli, Reina no tiene derechos, no respeta ningún derecho. Que yo le tiré ahí que la relación del derecho con el saber, y yo estaba buscando esa relación, es justamente porque a veces uno reclama el derecho, la idea de derecho que hace de nuestro campo, a ver, es un pensamiento personal, por eso esta idea de ponerlo acá en juego. Desde el campo de la educación, la idea de derecho está desde no sé si llamarlo retórica, de lo político y no de lo jurídico. Es decir, porque si voy al escrito, es decir, en el campo educativo está siempre en debate y en movimiento, no lo que está plasmado en un código. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque sería lo el que derecho está objetivo eso que estás planteando. Claro, porque si yo digo esto, ¿no? Si todos tienen derecho a una vivienda digna, vemos lo que está pasando en las casas tomadas, que no todos tienen la vivienda digna. Entonces, ¿para qué me sirve lo que está escrito si hay gente que no lo tiene? Ahora, también uno puede decir, tengo derecho a algo que no está escrito todavía, el derecho al aborto. Todavía no está escrito, pero uno dice, tengo el derecho al aborto. Y uno puede decir, tengo derecho a jugar, cuando tampoco en la escritura es polisémico, es ambiguo, es paradójico. Entonces, ¿a qué jugar te estás refiriendo? Entonces, siempre la idea digo siempre, esto es lo que yo pienso, la idea de derecho desde la educación, o del campo educativo en el que estamos inmersos nosotros, es siempre desde una retórica política y no de una retórica jurídica. Decime el artículo. No es lo que diría un abogado. Es decir, por esto está la concepción por eso yo lo relaciono con el saber, ¿no? Esto que está siempre en falta, incógnita y bueno, y demanda y pide. Claro. Por eso me gustó esta idea de derecho como sujeto, es decir, bueno, ¿quién te ofrece ese derecho? Y bueno, reivindicar en cierta manera. Sí, acá lo que anoté es que marcar ahí en la tesis, hacer un apartado sobre la idea de Estado como garante, ¿no? Para reforzar esa idea. ¿No? A mí me gustó, no sé si se escucha, o tal vez es lo que entendí, tal vez no es tan así, pero me gustó la perspectiva que planteaste y de dónde uno pararse desde nuestra especialización, pero esto de entender el derecho como sujeto nos da pie a entender que en verdad el derecho uno lo tiene en cuanto otros consideran que es importante eso. Y ahí muy relacionada con la enseñanza y el saber. Me parece que por ese lado a mí me cierra, pero no sé si acompaña o es más o menos lo que vos tratás de transmitir. Pero me hiciste abrir una ventana. Sí, es un poco la idea que quería. Claro, porque no depende de tener un recreo y tener un patio, claro, sino depende de ahí, de ese maestro que ofrezca, o sea, que ese juego sea sujeto, o sea, que sea asunto, que sea puesto ahí para ser enseñado y para ser construido y constituido entre todos. O sea, bueno, ahí está el derecho, y no en te doy tiempo, no en una letra curricular solamente, sino que esté dispuesto para ser enseñado, ¿no? En el sentido de lo que plantea aquí, que creo que está... En esta lógica, Víctor lo plantea, dice, ¿a qué nos da derecho el derecho al juego? Él dice en la conferencia de finanzas. Bueno, nos tiene que dar tiempo a tener un profe que sepa de juegos y que te enseñe a jugar. Lo que pasa que, bueno, cuando Víctor se mete con esto, tal vez está pensando en otras variables, pero en realidad es lo que termina diciendo. Pollito había levantado la mano hoy. No, es justo redondeano, porque yo decía, bueno, dos cosas me sonaban dentro de todo esto, pero lo redondearon recién, porque yo decía, bueno, ¿qué es el derecho? Bueno, si el derecho es la posibilidad de que haya una materia en la currícula que asigne y que se tenga que dar en la institución, hablando de lo escolar. Y bien, y el sujeto practicado, bueno, digo, ¿en qué lugar tiene la voz el chico? Y bueno, me parece que está en
en esto que decía aquí, que en la relación del docente que da ese espacio y que es subjetiva y que da la posibilidad de que tenga voz, porque después todo el resto, ahora terminaron de redondear. Yo decía, bueno, si hay una materia asignada es porque ya hay un derecho, o sea que ya está dentro de lo curricular. Ahora bien, ¿en qué parte tiene voz ese sujeto? Si estamos hablando que el niño tiene voz, bueno, en la medida que ese docente le dé la voz, digo, el derecho al juego. Y yo decía, ¿qué es el derecho al juego? Estaba pensando, pero bueno, ahora lo medio como que lo aclararon entre todos. Es ese espacio que, como dice Tucán, no es el recreo ni es la clase de educación física, sino la posibilidad de ser escuchado y ser practicado, ese lugar que es practicado en definitiva. Pero no, ahora me quedó un poco, creo que me quedó más claro, así, pero bueno. Sí, Pollo, me parece interesante esto que planteas porque reafirma un poco esta idea de sujeto jugado, ¿no? Que se va constituyendo a partir que va jugando, ¿no? Cuando uno enseña juego, ¿no? Y también en esa idea de que vos decías recién, de en qué momento uno le da la palabra, digamos, concretamente podríamos decir cuando uno interviene, cuando quiere modificar una regla y cuando le da hace la pregunta para que el otro pueda modificarla. Me parece que en ese sentido aparece la voz del otro para poder seguir siendo, para poder seguir constituyéndose en esa instancia de sujeto jugado. ¿Se entendió? Cuando lo deje ser cangrejo así. Claro, claro. Claro. No, está bueno. Pregunto, ¿puedo? Cangrejo. Cangrejo. Fuera de lo que es la institución, porque acá estamos abarcando sobre lo que es la institución educativa, ¿no? Sí o no, yo tomé parafraseé algunas partes del diseño curricular, pero como para reforzar algunas cuestiones, pero no sé, yo no soy de la idea de contextualizar todo. Pero, ¿por qué pregunto, Pollo? porque como dentro de la institución educativa, vuelvo a esto, está asignado, como digamos, en cierta forma, se puede decir que hay un cierto derecho del Estado que ya lo puso. Mi pregunta es para todos, ¿no? ¿En qué otro lugar social ustedes ven que hay derecho al juego? Así, en este formato donde hay algo que sí o sí está indicando que se tendría que dar con una determinada forma, ¿se entiende? Es una sociedad está compuesta por espacios libres, como son las plazas, por clubes, por centros de fomento, por juegoteca, bueno, vamos a suponer el caso de la juegoteca, ya está asignado por el municipio, es un hecho político. Pero ¿en qué otros espacios ustedes ven que está ese derecho, donde está la voz del niño? Pregunto. Charán, los dejó mudos. Pero no, a mí me parece que tiene que ver con lo que dónde decía Ceci, ¿no? Que ahí el adulto o ese otro que está con ese sujeto le da la posibilidad de hacer, en este caso, una modificación de algo, en ese juego en Pero particular. tiene razón lo que dice el Pollo. Nosotros al menos Siempre. hemos pensado que en el ámbito de lo escolar el profe se transforma en garante de este derecho al darle la voz en situaciones y poder transformar en un supuesto sujeto jugador. Pero por fuera del ámbito de lo escolar, habría que ver en qué otras instituciones sin ámbitos se puede generar y dar esta ecuación. Por eso Víctor en esto insiste tanto y dice, aunque sean deficitarias las instancias de juego y aunque sea deficitaria la escuela, es en el único lugar y es uno de los pocos lugares donde se puede dar estas instancias donde el profe sepa de juegos y enseña a jugar, ¿no? Por eso... Y en las juegotecas. Y en las juegotecas, no, pero es interesante también. Sí, porque Eso, justamente estamos tocando eso ahora. Queremos sacar la ley nacional de jugoteca. Entonces vamos a revisar eso.
digo, por el momento, salvo las juegotecas con algo así, sigue siendo en la escuela. Uno de los pocos lugares donde se puede como hacer uso de este derecho, donde los chicos pueden hacer uso finalmente, al poder apropiarse de esta condición de sujetos jugadores. En otras instancias, ¿dónde vos te podés apropiar de esa condición? Eso está... Y Víctor dice que es el lugar más público de lo público, ¿no? Además del patio. Patio Laura, más. perdón, Igual te he cortado con la mano. le estamos pateando porque viene el chato con ese refrán y nosotros le estamos pateando la pelota, que el patio justamente es el lugar menos público de la escuela pública. Y aquel que no quiere, no, y son peleas que estamos teniendo. Porque el patio es tierra de Puso nadie. picantón el otro día. El que lo hace público es el maestro que está ahí. Bueno, pero no sé si vos te das cuenta. Perdón, Laura tenía la mano levantada, negro. Ah, No, estaba escuchando un mensaje, por suerte no se estaba poniendo la batidora. No, por eso, no sé si te das cuenta, o sea, o fue tu intención, pero el de marcar esto como el derecho como sujeto y sacarlo esta idea de la naturalidad, o que el chico ya es portador de derecho por ser niño o por ser humano, por ser ese estatus de niño, bueno, nos pone el doble juego a nosotros, la doble responsabilidad de no solamente lo que decía el Pollo, dar juego, sino enseñar el juego y enseñarle que el niño o se le está ofreciendo que tiene derecho a. Quizás no fue tu primera pregunta o no fue tu intención cuando vos te preguntabas, bueno, ¿por qué me tienen que dar ese derecho a mí? Sí. No, en un principio la idea era correrme de esa idea, no sabía dónde me iba a llevar. Te trajo hasta acá. Y bueno, la obligación nuestra que tenemos que darle al chico, que decir, bueno, históricamente, epocalmente, vos por ser niño no tenés la aportación natural del derecho a jugar, sino que tenemos que dar juego, enseñarte a jugar y a su vez reclamar que tenés ese derecho a. No, y derecho a no recibir cualquier cosa, derecho a saber y a poder experimentar que en ese derecho tampoco se te puede dar cualquier cosa, por eso derecho a que, bueno, hoy por hoy estamos cuestionando lo del consumo, ¿no? Es decir, pero finalmente, ¿qué propuesta nosotros también te damos? De forma tal que un niño te puede decir, profe, ese tipo de juego no va acá. ¿Qué me estás enseñando? También tenemos que enseñarle a poder mirar el juego. Y para decir, no, esto no. No, por eso, a eso me refería, y creo que pasa por la participación que decía el Pollo. Digo, no solamente esto de mostrarle juego, de enseñar qué sería un buen juego, sino que de repente pueda ser crítico de valer sus derechos. Es decir, mirá, lo que veo en las góndolas de Carrefour son sexistas en cuanto a ofrecimiento de juego, lo que me plantea las plazas son discriminatorios. Es decir, ahora, en un punto, a mí, cuando entramos en esta lógica, se me desvanece el concepto de derecho. Yo quería preguntar algo de eso. Si yo lo pongo como un saber a ser enseñado, como lo estamos poniendo, sí. Por lo tanto, no hay necesidad de que ejerza ningún tipo de derecho, porque es es algo que el nene sabe de la misma manera que sabe matemática, que sabe un montón de cosas, y se va a valer de eso que sabe para volver a mirar el mundo, ¿no? Entonces, si esta ecuación está dada, si él se apropia de este saber, ¿en qué lugar queda el derecho? Está de más. Por eso lo pongo adelante, por eso lo corro. Esto, Jorge, que vos decís, que el derecho es el derecho a la educación, el derecho a que alguien te enseñe. Ahora, si yo considero que el juego es un bien a ser enseñado, ¿por qué tengo que poner otro derecho que me dé cuenta de que necesito el derecho a jugar, si es en realidad el primer derecho es a recibir y a saber sobre juego? Bueno, es eso lo que yo me estoy planteando. Capaz esto es algo personal, ¿eh? Yo lo que me estoy planteando, que hay varias lecturas, bueno, una lectura que estoy haciendo ahora, es que la educación, el derecho a la educación te da acceso a los otros derechos. Eso te quiero decir, que nos queda bueno, de más. Pero no es que redunda. Es decir, gracias a la educación te
puedo acceder a los otros derechos en el sentido político como planteé, es decir, como reclamo. Si alguien no te dice que vos tenés el derecho a vacaciones, voy a seguir diciendo, es decir, si no te enseñan, si no te... voy a decir, gracias patroncito, y nada. Patroncito. Es decir, lo que plantean algunos autores ahora es que la educación es la puerta abierta a que vos accedas a los derechos. En tanto que no exista la educación o enseñanza, no puede acceder a eso. Pero ¿por qué no te... pero ahí me sigue sobrando el derecho al juego. Si lo entendemos como un bien a ser enseñado, un saber a ser enseñado, ¿por qué no hay derecho a la música? ¿Y si está? Negra? ¿Qué dice el 31? El acceso al juego y a prácticas recreativas, o artísticas, y culturales. ¿El artículo 31? Sí, Yo no, quería ya... preguntar algo, Julieta. Sí, Laura. Cambien de tema. Si cuando vos, te aclaro que empecé, o sea, lo escuché medio empezada tu relato. No sé, quizás ya lo dijiste. Tú te decís, uno se supone que tiene derechos porque hay un otro, ¿sí? Se constituye como sujeto en función de un otro también. Si no hubiese un otro, no hubiese un derecho. O por lo menos eso es lo que más o menos interpreté y pude leer. Pero en ese otro, o en esa institución escolar que vos planteabas también en un punto, y que están hablando, a veces yo pensaba y quería ver si vos habías podido hacer alguna investigación, o habías podido observar alguna institución, o tenías algún dato o algún estudio que hayas leído. Muchas veces los derechos se plantean como de por sí, como que es natural que haya un derecho, que los derechos se sepan en las escuelas y que se constituyan y se implementen en las escuelas. Pero muchas veces los derechos también se dan en forma simbólica, porque estamos hablando del derecho al juego, pero también a ser enseñado, pero también el chico tiene derecho a jugar, y sin embargo en los recreos le coartan ese derecho, cuando es un momento, muchas veces es un momento de ellos, donde tienen todos sus derechos a expresarse, a parar la rutina y a expresarse. No sé, lo digo en general. Pero vos pudiste observar en alguna institución si realmente es, no sé si se cumple, pero si se da usualmente ese derecho, y si solo los profesores de educación física están en parte aplicando ese derecho, porque el derecho al juego tampoco tiene por qué ser propiedad exclusiva de educación física, y sin embargo me parece que es una de las materias donde quizás se puede llegar a dar más, y no debería, a mi criterio, ser así, si estamos hablando de una institución y de educación, y restringido a este ámbito, ¿no? Llevarlo a otros ámbitos. No sé si soy clara, pero porque a veces creo que sí, es como todo simbólico. Sí. También Cuca una vez planteó un proyecto para una escuela que yo, no, o sea, las escuelas a veces se cierran y después hacen alarde del derecho, y sin embargo hacia el interior, y vos lees también por ahí otras posturas, no es tan así cuando lees gente que ha hecho investigación. Sí, Te igual, pregunto, a ver, esto, sí, dale, respondelo. Igual creo que ahí sigue estando esta idea romántica del juego, ¿eh? Porque vuelvo a decir, sí, el derecho a tener derecho a expresiones artísticas. ¿Vos das expresiones artísticas, pintura, arte? ¿Y por qué no? Es decir, ¿por qué si va a la escuela, vos no? O sea, ¿por qué le tengo que exigir a una maestra de matemática que dé juego en ese sentido? Nosotros sí tenemos la obligación porque es contenido. Y el colegio tiene una hora de educación física que le enseñe el juego y como derecho. Ahora hay que otras materias todos artísticas que estén también lo ligados trabajan. Hay otras materias desde la modalidad artística que se trabaja mucho con el juego. Está bien, pero no no imponerle por qué no se juega en todo el colegio, por qué no hay momentos de prohibición. Para mí ahí... ¿Por qué no puede haber? Yo me pregunto, ¿por qué no puede haber? ¿Por qué tiene que estar la enseñanza desde un lugar de que si yo soy maestra y no puedo especializarme en... no es una pregunta, no digo, no lo estoy afirmando. No, está bien, pero ¿por qué uno no da matemática? ¿Por qué vos no das matemática? ¿Por qué no? Está bien, lo que pasa es que yo por ahí, sí, desde la concepción ¿Por qué del ese romanticismo con el juego y no con la matemática? ¿Por qué no da biología en educación física? No lo vas a dar. Biología.